Bueno, ya se terminó la vez pasada, ¿no? Ahora estamos haciendo ejercicios. No, pues después vienen temas fundamentales que dan miedo. O sea, es lo que estamos esperando. Es lo que estamos esperando. O sea, a mí las cosas fundamentales me las vienen pidiendo desde abril, más o menos. El, el KFC, Kentucky Fried Chicken. Todos menos yo. Bueno, eh, ¿qué querés, Joaquín? A ver, vamos a poner contentos a todos. Creo que no somos nosotros los que las pedimos, profe. No sé, yo suma y resta de fracciones. Bueno, hoy estamos graficando algo que es una suma de fracciones. Así que Joaquín está de suerte, hoy es su día. O sea, hoy es la continuación de su día, porque se acuerdan que estábamos graficando una fracción. De hecho, ya podemos compartir, ¿no? A ver ahora. Es, cometí un errorcito, ahora sí. Ahora sí. ¿Se acuerdan que estábamos viendo, o sea, habíamos visto, no sé dividir en dos cifras? ¿Podemos dar eso? ¿Qué es dividir en dos cifras? Ejercicios de discreta, no voy a hacerles, si es eso lo que están buscando. Bien, estábamos viendo como ejemplo hacer lo que se le suele llamar EA y RG, estudio analítico y representación gráfica de esta función, una función sencillita, que es una suma de dos fracciones, como pidió Joaquín López. Es más, si toman X un valor de dos cifras, también respondemos, también atendemos la pregunta de Mateo. Está todo pensado, todo para responder todas sus dudas, para todo lo que piden. En particular, bueno, los que piden cosas fundamentales, ahora en unos días, y para los que no, tenemos fracciones. Todo para todos. No digan que no soy una persona que no atiende lo que me piden los estudiantes. Sí, bueno, estábamos viendo cómo graficar esta función. Recuerden que en la clase pasada habíamos visto un listado de pasitos, de cosas que podemos ver, cosas que, ¿no? Y para bajarlos a tierra un poco la lista de pasos, íbamos a verlo en este caso concreto, que no es un caso difícil, no es un caso largo, justamente la idea es que no sea un caso largo, que no pasen cosas muy raras. Sí, habíamos visto ya su dominio, que es R-0, o sea, todos los reales excepto el 0. Vimos que no era ni par ni impar, es una función sin simetrías, hasta alguien puso una carita triste acá, deben haberla dibujado. Vimos que era una función que tenía un 0 en x igual menos 1, esas cosas hay que recordarlas ahora después. Vimos que es una función continua, por ser suma. Joaquín dice, ¿qué servía la simetría? La simetría lo que dice es, bueno, si quiero graficar una función, o sea, si la función sé que es simétrica, puedo graficarla solo, por ejemplo, en el eje positivo, porque sé que después en el eje negativo es su simétrica, por ejemplo. Entonces, hago el estudio solo en la mitad de los reales. Es cómo simplificarnos para hacer menos cosas.
vimos que, y terminamos viendo que alrededor de x0, que es su singularidad, hay una asíntota vertical, ¿no? Entonces, ¿qué nos faltaba ver? Hoy es, ya ni sé ni qué día es, 26 de mayo. ¿Por qué 1 sobre x es continua? Pregunta Ugarra. Bueno, podés verlo como la división de dos funciones continuas. Es continua excepto en la singularidad. Pero también podés ver, o sea, 1 sobre x es continua. Para todo x perteneciente al dominio de f. Esto es importante. La continuidad es para todo x0. Vamos a f de x es continua para todo x0 en el dominio de f. Lo importante, la continuidad es una definición donde esto es importante porque f es continua en x0 si y solo si el límite, cuando x tiende a x0 de f de x, es igual a f de x0. Entonces, ya automáticamente la definición, ¿qué pasó con los colores? Creo que acá. La definición de continuidad me está pidiendo esto. ¿Esto qué significa? x0 debe pertenecer al dominio. O sea que x0 no puede ser 0. En el caso de f de x igual 1 sobre x, x0 no puede ser, no puede ser 0, nunca, porque no está en el dominio. Entonces, si x0 es distinto de 0 y hacemos el límite cuando x tiende a x0 de 1 sobre x, nosotros ya sabemos, esta cuenta la hicimos, que esto nos da 1 dividido x0, que es igual a f de x0. Entonces, y esto para cualquier punto distinto de 0, entonces f es continua. Lo que uno siempre tiene que recordar es que es continua en... la continuidad es una propiedad de puntos del dominio. O sea, en los puntos del dominio no tiene sentido hablar de continuidad. En los puntos que no son del dominio. Entonces, uno se pregunta qué pasa en 0. En 0. ¿Qué pasa en 0? Entonces, yo por eso lo que digo, 0 es una singularidad del dominio. 0 es singularidad. Antes, en la época vieja, cuando no se sabía muy bien cuál era la definición de continuidad, y por eso eso se ha trasladado en el tiempo, se le llamaba las singularidades, también se le llamaba discontinuidades. Pero ese nombre es viejo y es poco preciso y no va bien con nuestra definición de continuidad. Porque una discontinuidad es que o no existe límite, el límite cuando x tiende a x0 de f de x, o existe y es distinto de f de x0. Pero esto ya implica que f de x0 tiene que ser parte del dominio. O sea, una discontinuidad es más bien un salto. O, bueno, cualquier otra de esas cosas. Entonces, existe, digamos, esa noción vieja de que lo que son singularidades, agujeritos del dominio, porque en definitiva es un agujero del dominio, se les suele llamar discontinuidades, pero es un nombre antiguo y no va y no se lleva bien con la definición de continuidad, una definición
que ya de por sí necesita que los puntos de continuidad sean puntos del dominio. No sé si eso explica bien la pregunta de Ugarra. Ah, asíntota vertical, sí, eso puede haber. De hecho, ya vimos que hay. Acá vimos que hay asíntota vertical. Asíntota vertical, pero ya les digo, una asíntota, si el cero no está en el dominio, que haya asíntota o no, no quita que la función original sea continua. Es solo una asíntota. Pero la función f se mueve continuamente. O sea, la función yendo para infinito no salta. No tiene ningún salto. Va derechito hacia el menos infinito. Y acá va derechito hacia el más infinito. Claro, ustedes se preguntan, bueno, ¿qué pasa en el cero? Pero cero no está en el dominio. Entonces, continuidad. No podemos decir nada porque no tenemos un f de x0. Acá es una de esas cosas donde la notación, digamos, clásica, y por clásica me refiero a hace como 200 años, se fue permeando a la actualidad y trae confusiones. ¿Podría darme un ejemplo de función discontinua? Una función discontinua, la parte entera. Si hay todo un intervalo que no está en el dominio, ¿podemos afirmar lo mismo? Sí, sí, sí. De vuelta. Necesitamos puntos en el dominio. Lo que está fuera del dominio no nos importa. Entonces, una función discontinua, por ejemplo, o sea, discontinua, cuando decís discontinua, bueno, te puedo dar varios ejemplos, pero uno que vimos, el signo, por ejemplo, la función signo de x, que es 1 si x es mayor que 0, 0 si x es igual a 0, y menos 1 si x es menor que 0, no es continua en 0. Incluso, bueno, y ahora volvamos a 1 sobre x. Volvamos a 1 sobre x. Podemos hablar de, ¿es derivable en todo menos 0? Sí, también. Podemos definir esta nueva función que sea 1 sobre x si x es distinto de 0, que se puede. Y acá pongamos un valor. A ver, Ugarra, decime tu número favorito. 8. 8 si x es igual a 0. Ahí va. Entonces, ahora sí, esta función está definida en todos los reales. Y si vemos el viendo el gráfico, tenemos que es una hipérbola. Tenemos que es una hipérbola acá. Una hipérbola acá. Y bueno, acá vale 8. Acá vale 8. Ahí va. No, esta discontinuidad no es evitable. No es. Claro. Acá, por ejemplo, tenemos que el límite cuando x tiende a 0 de f gorrito de x es infinito. Es infinito. Si quieren, más menos, y acá más menos infinito. Y f ñoqui de 0 es igual a 8. Por lo tanto, no es continua en 0. Sí es continua en el resto. Y no es una discontinuidad evitable. Ahí va. El tema es,
ahí justo Gonzalo habló de discontinuidad evitable, que es de vuelta un nombre antiguo. ¿Qué es una discontinuidad evitable? Es un agujerito en el dominio que se puede tapar. Exactamente, necesitas que, o sea, si tenemos una G que tiene un dominio, que yo qué sé, supongamos que es R0, R menos 0 en R. Técnicamente, acá, entonces 0 es, voy a poner entre comillas discontinuidad, discontinuidad evitable, si el límite, cuando x tiende a 0, de g de x es igual a L. ¿Por qué se llama evitable? No sé, Gonzalo, decime tu número favorito. 230. Entonces, por ejemplo, que en 230 acá, ah, en 230 tenés una función que por derecha se aproxima a 230 y por izquierda se aproxima a 230. Entonces, vos podés inventar, se llama evitable porque vos podés crear una función g tilde, de R en R, donde la definís como g tilde de x, la definís como g de x si x es distinto de 0, y en el 0, por ejemplo en este caso, en este dibujo, le pones 230. Por eso se llama evitable, porque podés evitarla, y entonces el gráfico de g es la función, pero con el agujerito rellenado. Ahí va. El nombre, digamos, moderno que pueden encontrar en la literatura es que esto sea una singularidad evitable. Pero de vuelta, eso depende de dónde, de qué siglo más o menos sea el libro. Y por siglo me refiero a siglo XX también igual. Pero de vuelta, es discontinuidad entre comillas, porque en realidad el cero no está en el dominio. Claro, una discontinuidad inevitable es, no tenés el mismo límite, entonces no podés tapar. Ya sea por un salto, como dice Joaquín, o puede ser porque tiende a infinito menos infinito, o sea, como 1 sobre x. 1 sobre x tiene una singularidad inevitable. Bien, sigamos con lo que con lo que estábamos graficando, entonces, si no hay más dudas con esto. Ya, porque ahí va. Pero es importante eso que vean, que tipo la continuidad es una propiedad de los puntos del dominio. Pero es de segunda especie, de primera y segunda especie. Creo que primera especie son las evitables, segunda especie las inevitables, o al revés, o sea, va por ahí. Son todos nombres para estas cosas. Les sugiero que cuando aparezca la palabra discontinuidad, ahora que
O sea, ahora que tenemos esto claro, cuando vean la palabra discontinuidad, verifiquen exactamente a qué se refiere el libro o el material que estén usando para hablar de la palabra discontinuidad. Porque en definitiva todo depende de la definición. Si yo defino que una función es continua si tiene bigote, bueno, está. No le sirve a nadie esa definición, pero es una definición. Entonces una función sin bigote es una función discontinua. Este, y ta, no es lo mejor que las cosas tengan distinto nombre, que cosas tengan nombres imprecisos, por decirlo de alguna manera, o antiguos. O sea, yo creo que el tema es ese, es un nombre, es una noción antigua. Antes la gente creía que una función era continua si se verifica Bolzano, pero, o sea, si se verifica la tesis de Bolzano. Pero no, en realidad no es tan así. Hay ejemplos de funciones discontinuas que verifican la propiedad del valor intermedio. En fin, no quería hablar de ese ejemplo en particular, pero existe, o sea, funciones que uno no puede levantar el lápiz, comillas, pero no son continuas. En fin, pero esos son ejemplos raros. Bien, volvamos a 1 sobre x más 1 sobre x cuadrado, que es bonita. Vamos a ver qué nos queda. Fijémonos que ya verificamos esto, ya verificamos dominio, cero, simetrías, periodicidad, esas cosas sabemos que no tiene. La continuidad también la verificamos y también las singularidades, los agujeros del dominio. Vimos que había asíntotas verticales, por ejemplo. Entonces ahora lo siguiente es hacer el estudio de las ramas infinitas. ¿Qué pasa cuando x tiende a más o menos infinito? ¿Vamos a ver eso? Entonces, en definitiva, queremos ver, volvamos a f de x igual 1 sobre x más 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Queremos ver ramas infinitas. Es muy posible que tienda a cero, sí. Observemos que en esto, acá tenemos que el límite, cuando x tiende a 0, a 0 no nos importa. A más infinito tenemos que f de x, 1 sobre x más 1 sobre x al cuadrado. Acá tenemos una linda situación y es que 1 sobre x tiende a 0, 1 sobre x cuadrado también tiende a 0, y además los dos son números positivos, así que tiende a 0 por derecha. Vamos a decir que esto tiende a 0 por derecha, por arriba en este caso. ¿Qué pasa cuando x tiende a menos infinito? Bueno, 1 sobre x tiende a 0, pero es negativo, así que es 0 por izquierda, por abajo. 1 sobre x cuadrado también tiende a 0, pero 0 positivo, porque x cuadrado siempre es positivo. ¿Podemos decir a qué lado tiende el 0?
En este caso sí, porque ¿qué pasa? Tenemos que x siempre es menor que x cuadrado si quieren en valor absoluto, vamos a ponerlo, en valor absoluto, si x es mayor que 1. Eso lo que implica es que 1 sobre el valor absoluto de x es mayor que 1 sobre el valor absoluto de x al cuadrado. Esto significa entonces que esto implica que 1 sobre x es más 1 sobre x al cuadrado. Esto es un número. Esto lo que implica es que este número está más cerca de 0. En particular, entonces, tenemos que 1 sobre x es un número negativo, 1 sobre x cuadrado es un número positivo, entonces, cuando lo restamos, ¿quién gana? Gana el de mayor magnitud. 1 sobre x más 1 sobre x cuadrado. En este caso, cuando x tiende a menos infinito, tiene mayor magnitud. Sí, también puede ser. También puede ser. Aquí, si querés. Tiene mayor magnitud. Entonces, en definitiva, esto se puede ver fácil que es menor que 0. Entonces, es una suma negativa. Esto es 0 por izquierda. Sí, también lo pueden hacer con evaluando el signo y esas cosas. Entonces, en particular lo que tenemos es que la recta, tenemos dos cosas. Tenemos que esto es acá arriba. La recta y igual 0 es asíntota cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito. Porque podrían ser dos asíntotas distintas, pero no. En este caso coinciden las asíntotas. ¿De qué sirve acercarnos a 0 por arriba y por abajo? Eso va a servir a la hora de graficar. Eso va a servir a la hora de graficar porque ya sabemos por dónde se acercan las rectas. A la recta. O sea, esto se acerca a la recta por abajo y este se acerca a la recta por arriba. Vamos a volver a eso cuando grafiquemos. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Joya. Bien, seguimos. Seguimos. Tenemos las ramas infinitas. Entonces ahora sí vamos a ver los datos que nos da las derivadas. Derivadas. Entonces tenemos f de x igual 1 sobre x más 1 sobre x al cuadrado. Tenemos que ambas funciones son derivables en todo su dominio, entonces f es derivable. En todo su dominio. Y sus derivadas ya sabemos calcular, ¿no? F' de x, ¿cómo sería? La derivada de 1 sobre x, ¿cuánto nos da? Nos da menos 1 sobre x al cuadrado, ¿no? Ahí va, excelente Martín, excelente Nahuel. ¿Y cuánto nos da la derivada de 1 sobre x al cuadrado? Esto nos da menos 2 sobre x al cubo, ¿no?
Menos 1 sobre x al cuadrado por 2. Casi bien el tema de la cadena. Te faltó... Te faltó algo ahí, Martín. No necesitas regla de la cadena en realidad. La división. O sea, en la división es x a la cuarta. Eso es lo que te faltó, Martín. Sería x a la menos 1 sobre x a la cuarta por 2x. Así que menos 2, x al cubo. ¿Sí? O sea, lo que dice Martín es que esto lo podemos ver como el límite. ¿Emanuel? ¿Qué? Recomiendo evitar el consumo de estupefacientes antes de entrar a la clase de cálculo. Pero, di todas las respuestas. Bien. Bien, tenemos las derivadas. Acá, la derivada. Y, bueno, podemos hacer ahora también estudio del crecimiento, ¿no? Si es derivable en todo su dominio. Ahí va. La respuesta siempre es 42. Eso, como buen ñoño old school, les puedo decir eso. La respuesta es 42, a todo. Profe, tiene una pregunta de derivadas si no es mucha molestia. ¿F' menor que G'? ¿Implica F menor que G? No. No, no implica eso. No entendí la referencia, dice Joel. Y no. No, F' menor que G' no implica que F sea menor que G. Podría dar ejemplos, pero no. Es una película, dicen. Bien, voy a seguir. Estudio de crecimiento máximos y mínimos. Entonces queremos ver cuándo F', queremos ver el signo y ceros, signo y ceros de F', de X. Ahí va. Entonces acá puede servirnos escribir F' de X. Sirve escribirla como X cubo por menos X menos 2, ¿no? Menos X menos 2. ¿Hice bien la...? ¿Ah? Sí. Le falta una X nomás. Fijémonos entonces que F' de X es igual a 0 si solamente si tenemos una fracción, es 0 solamente cuando su numerador es 0. O sea, menos X menos 2 es igual a 0. O sea, X igual a menos 2. Ahí es cuando f de x igual a 0. Y ahora queremos
Bueno, queremos calcular el signo de f'. Entonces, observemos que el numerador tiene el siguiente signo. Signo de menos x menos 2, que es de la forma menos 2. Acá vale 0 el numerador. Acá es positivo. No, Bruno. Acá es negativo. Y acá es positivo. Eso lo podemos ver, por ejemplo, si tomamos menos x menos 2, sustituimos cualquier número mayor que menos 2, nos va a dar negativo, por ejemplo, 0. Y también tenemos el signo de x cubo. X cubo en 0 vale 0, acá es positiva y acá es negativa. Entonces, el signo de f' es la división de los dos signos. Es el signo de esta división. Entonces, por ejemplo, observen que cuando x vale 0, no se puede dividir, no está en el dominio. Cuando x es igual a menos 2, la derivada vale 0. Exactamente. Y entonces, ¿qué signo tiene cuando es mayor que 0? Observemos que el numerador es negativo y el denominador es positivo. Entonces, algo negativo dividido a algo positivo, ¿cuánto nos va a dar? Negativo. Entre menos 2 y 0 tenemos una división de algo que en el numerador es negativo y en el denominador es negativo. Entonces, negativo dividido en negativo, positivo. Y de menos 2 hacia el pasado, hacia menos infinito, tenemos un numerador positivo y un denominador negativo. Positivo dividido en negativo, negativo. Entonces observen que tenemos decrecimiento. Acá crece. Y acá nuevamente vuelve a decrecer. Recordemos que acá, bueno, preguntas. ¿Hay máximo y mínimo? Bueno, tenemos dos candidatos. Uno es en x igual menos 2, que tenemos la derivada vale 0, ahí se puede esconder un máximo o un mínimo, y tenemos que a derecha la derivada es positiva y a izquierda de menos 2 la derivada es negativa. Entonces, por el teorema de clasificación de extremos, tenemos que f tiene un mínimo. ¿Sí? En x igual 0, ¿qué pasa? Cuando se dice máximo y mínimo son relativos, sí, siempre relativo, todo relativo, todo relativo. ¿Hay que hacer f segunda? Pregunta Nahuel, sí, pero después. O sea, el teorema de máximos y mínimos solo nos habla de relativos. Sobre si hay absolutismo o no absolutismo, ya tenemos la respuesta de eso, pero tiene un supremo en 0, ¿no? Pero no máximo. Recordar que el límite, cuando f de x tiende a 0, el límite de f de x es más infinito. Por lo tanto, no es máximo. Mucho más fácil todavía. 0 no está en el dominio directamente. Entonces no tiene sentido hablar de máximos y mínimos ahí. Como mucho tienen supremo, dice Cristina, estaba medio guiada, sí, podría ser un supremo capaz, pero no, lo que pasa es que se va más infinito, así que sí, el supremo más supremo de todos, el más infinito.
Así que solo tiene un mínimo. Solo tiene un mínimo en x igual menos 2. ¿Bien? ¿Hasta acá? ¿Dudas? ¿Preguntas? Puedes asumir que es absoluto porque ya hiciste los estudios en infinito, ¿no? Sí, sí, ya podríamos decir, capaz que es más o menos, Emanuel, más o menos. Pero es posible. O sea, claro. Tendríamos que decir, ahora que sabemos que, por ejemplo, cuando x tiende a más infinito, tiende a cero por arriba y es decreciente, podés afirmar sí que es siempre positiva. Habría que ver si es negativa, pero sabemos que sí, así que sí, yo creo que puedes argumentarlo, sí, Manuel. Puedes argumentar que el mínimo es absoluto. Puedes argumentarlo. No lo voy a hacer. Pues yo quiero pasar a la concavidad y convexidad. Así que vamos a ver. Acá tenemos dos opciones. O nos ponemos a ver cuándo es creciente y decreciente f', o decimos que f' de x, que es menos x menos 2 sobre x al cubo. No, voy a volver a la notación vieja. Menos x al cuadrado menos 2x cubo es derivable, de nuevo. Por lo mismo que la primera, porque es la suma de cocientes de polinomios. Entonces podemos calcular f segunda de x, ¿y cuánto sería? Bueno, la derivada de 1 sobre x cuadrado nosotros ya la tenemos, es menos 2x cubo. Menos, bueno, ahora la derivada de 2 sobre x cubo. ¿Cuánto va a dar la derivada de 2 sobre x cubo? Perdón, la derivada de 2 sobre x cubo. Bueno, el 2 lo podemos sacar para afuera y nos va a quedar menos 3 sobre x a la cuarta. Ahí va. ¿Es derivable en todo punto porque ya restringiste el dominio? Sí, el dominio ya está restringido, ya no nos importa el dominio. Exactamente. Entonces esto nos queda más 2x cubo más 6x cuarta. Exactamente. Y bueno, ahora sí podemos ver que f segunda de x es, ahora también es 2x más 6 sobre x a la cuarta. ¿Hay ejercicios para hacer esto en el práctico? Porque yo no vi ninguno, pregunta Joaquín. Buena idea. ¿Hay? Si no hay, hago fonomarcos. Fonomarcos, 0900 marcos.
¿Y saben cómo? Hay 40 páginas nuevas de ejercicios de graficar. ¿La función 1 sobre x se puede derivar infinitas veces? Exactamente. Se puede derivar infinitas veces. No. ¿Por qué sacar a Joaquín? Joaquín es la clase de gente que queremos. La gente que propone más ejercicios para el práctico. Baneen lo del Discord si quieren. Bueno, la derivada segunda es 0, sí, solo sí. 2x más 6 es igual a 0, y esto es lo mismo que decir x es igual a menos 3. Si se bien la cuenta. Y bueno, ahora el signo de la derivada segunda es bastante más sencillo que el de la primera, porque si bien es un cociente de polinomios, el denominador es siempre positivo. Siempre positivo. Así que el signo va a depender del signo de 2x menos 6. Sin embargo, hay que recordar que en 0 no existe. Entonces, el signo de esto es casi igual al signo de 2x más 6. La única diferencia es que la derivada segunda no existe en un punto. Y bueno, cuando 2x más 6 es positiva, es cuando x es mayor que 3. Entonces acá tenemos positivo y acá negativo. Lo cual se traduce en una función triste entre menos 3 y más infinito y feliz después. O sea, acá va a ser cóncava y acá va a ser convexa. Y de hecho también tenemos que f tiene un punto de inflexión en x igual a menos 3. ¿Sí? Entonces tenemos un montón de datos. Ahora podemos, con este montón de datos podemos, yo creo, hacer una graficada bastante aproximada. Recordemos lo que sabemos. Vamos a hacer tenemos acá un eje. Vamos a escribir el sistema de coordenadas acá. Acá. Por ejemplo, anotemos todo lo que sabemos acá en rojo. Sabemos que entre menos 3 acá, la función va a ser cóncava. Y de acá en adelante va a ser convexa. Así que, pancita. Sabemos que en 0 no está definida y que tiene ramas, tiende a más infinito en los positivos, ¿no? También vimos que tiene en menos 2 tiene un mínimo. De hecho, podemos ver cuánto vale f de menos 2. F de menos 2, ¿cuánto vale? Bueno, vale un menos un medio menos un cuarto, que esto es lo mismo que decir menos 3 cuartos. ¿Sí? Menos 3 cuartos. Entonces acá ponemos menos 3 cuartos y sabemos que la función va a pasar por acá, ¿no? Por acá va a pasar la función. La voy a escribir, vamos a graficarla en verde. Sabemos que la función va a pasar por acá. ¿Sí?
Eso ya lo sabemos. Pero además de eso, volvamos a la parte de los intervalos de crecimiento, tenemos que decrece entre 0 y menos 2, después crece, así que vamos a, en azulcito acá, tenemos que en este intervalo decrece, voy a poner acá en azul, decrece, en este de acá crece, y en este de acá vuelve a decrecer, ¿no? Esto lo sacamos porque la derivada es negativa. ¿Qué más sabemos? A ver, ¿qué más sabemos? Ya sabemos crecimiento, tenemos el mínimo, tenemos las asíntotas. Ahí va. Ah, bueno, tenemos que 0 es asíntota, una por arriba y uno por abajo. 0 es asíntota por arriba. Entonces tenemos que por acá la función se acerca por abajo y acá se acerca por arriba a 0. A la recta igual 0. En negro y igual 0. ¿Sí? Menos 3 es un punto de inflexión. Menos 3 es un punto de inflexión. Podemos calcular cuánto vale la función en menos 3. F de menos 3 es menos 1/3 menos 1/9, que es igual a menos 4/9, que es más chico que 3/4. Así que por acá tenemos menos 4/9. Tenemos que la función pasa por acá. Y por ahí dicen f' de menos 3, exactamente, que podemos ver cuánto vale la derivada en menos 3. Bueno, en menos 3 vale, la derivada segunda vale 0, pero la derivada en menos 3 vale, y la derivada nosotros tenemos como calcularla, ¿no? ¿Cuánto era la derivada? Menos x menos 2 sobre x al cubo, así que es menos 3 menos 2 sobre x al cubo, que es menos 27. Menos 27. Esto es 3 menos 2, o sea, menos 1 sobre 27avo. Así que acá la tangente es casi vertical. O sea, tenemos que acá la tangente es prácticamente es casi vertical. Tenemos que acá la tangente es así. ¿Sí? Ahí va. Pendiente. Acá voy a poner pendiente menos 1 sobre 27. Que es un número discutiblemente bastante alto. Y fíjense que acá es mínimo, así que acá la pendiente es 0. Así que uno ya podría, casi vertical sería menos 1 sobre 27, ¿no? Ah, tenés razón, no, dije menos 27 y es menos 1 sobre 27. Ups. Tienen razón, no, en mi mente era 1 sobre 27. Ups. Tienen razón, gracias por avisarme de eso. O sea, era para ver si es exactamente, o sea, es casi horizontal, pero bajando, ¿no? Así que es algo más tipo así. Casi horizontal. Es que sí, no están tan lejos. Entonces ya podemos ver que la función por acá, ya podríamos ver, voy a hacer medio exagerada la derivada, pero esto es una recta, no debería ser así. O sea, acá ya va de acá hasta acá, de forma convexa, así que con la pancita para abajo. Sí, no me quedó muy tangente a lo que queríamos. Pero bueno, y acá crece cóncava hacia el 0, así que ya podemos decir que esto acá empieza a ser así.
Voy a hacer esto que uno no lo debería hacer, ustedes no lo hagan, por favor. Y es dibujar la tangente después de dibujar la curva. Esto va a ser nuestro secreto. Era para ver si estaban atentos, obviamente. Bueno, sabemos que en -1 también estaba el 0, ¿no? Así que acá en -1, raíz. No lo hagan en sus casas, no lo hagan en sus parciales de cálculo. -1 era la raíz, ¿no? Tengo que ir hasta el pasado mal. Sí. -1 es la raíz. Y bueno, sabemos que es convexa y que tiene asíntota. Yo creo que acá ya nos podemos arriesgar a decir, obviamente ustedes si quieren dibujarla con más precisión, hasta pueden hacer la derivada en -1, tenemos el dato. F' en -1, yo no lo voy a hacer, porque es hora de terminar y seguir adelante con nuestras vidas. Pero se va el más infinito por ahí. Ahora, acá sabemos que es decreciente, que es convexa, viene de más infinito. Y capaz que para tener algo más de precisión, pero no mucha, no tenemos muchos datos de este otro lado, pero podemos sacar cuánto vale f de 1, que f de 1 es 1 sobre 1 más 1 sobre 1, que es 2. Así que en 1 va a pasar por 2. Yo creo que acá ya, o sea, si ustedes quieren ser más precisos, obviamente pueden, pero ya vamos bajando ahí, hacia menos infinito. Y esto es más o menos el gráfico de la función que queríamos graficar. Obviamente ustedes agarran el GeoGebra y pueden ver que nada que ver este gráfico, pero es parecido. Es cualitativamente parecido. ¿Sí? Le quedó igualito. Muchas gracias, obvio que no. Pensé que era GeoGebra. En fin. Bien. Entonces, quiero pasar a un poquito hacia dónde, Michael. Ahí. Antes de volvernos de hacer cosas fundamentales, por decirlo alguna cosa, de volver al pasado, quería contarles un par de ejercicios de optimización. Ustedes, tengo entendido que ya están trabajando mucho en optimización, entonces como que el plan se nos quedó un poco atrasado. Pero bueno, queríamos ver un par de problemas de optimización. ¿Sí? Una mini consulta respecto a este tipo de ejercicios. Cuando tenés polinómicos, de perdón. Espera, ¿tenés polinómicos dónde? ¿En qué tipo de ejercicios? ¿Gráfico o optimización? ¿O Gráfico. optimización? En gráfico, sí. Cuando tenés polinomios, Me queda bastante más claro. El tema es cuando piden, por ejemplo, encontrar máximos y mínimos e incluyen ecuaciones como e a la x. Ahí eso es tratarlo como que sabes que siempre es una ecuación positiva. la que siempre es un número positivo. Si lo podés sacar de factor común, está ahí para darte miedo nomás. Ok, está, bien, gracias. Ojo, a la x, por ejemplo, tiene algunos detalles. Por ejemplo, es una función que crece muy rápido y
cuando tiende a cero está muy cerca de cero. Entonces, a la hora de hacer derivadas y todas esas cosas, ni suma ni corta. De ver dónde están los máximos y todas esas cosas, no aporta nada. Pero posiblemente las ramas asintóticas, o sea, cuando x tienda a más infinito o menos infinito, ahí sea un gran jugador, L a la x, por ejemplo. Entonces hay que ver dónde aparece aportando algo y dónde lo pueden ignorar perfectamente. Bien. Entonces, problemas de optimización. Optimización es una palabra linda. Es una palabra linda para decir quiero hallar máximos o mínimos. O mínimos. Porque en definitiva, ustedes cuando les planteamos cuando se les plantea o cuando se les plantea a ustedes como ingenieros un problema de optimización, ustedes va a ser algo, o sea, va a ser un problema con determinadas restricciones y dadas esas restricciones, ustedes, no sé, quieran, por ejemplo, yo qué sé, en un proceso, en una fabricación, por ejemplo, en una fabricación de material, yo qué sé, ligado a ciertas dimensiones, cómo usar la menor cantidad de material posible para producir, por ejemplo, una caja. Para decir un ejemplo bien choto. Quieren hacer un cubo de cartón. Un cubo de cartón. Tienen tanto cartón. Bueno, ¿cómo podemos hacer con cuáles son las dimensiones con la cual, con una cantidad determinada de cartón, yo qué sé, tienen 40 metros cuadrados de cartón y quieren hacer, ¿cuántas cajas pueden hacer? Este, quieren hacer 4 cajas. Quieren hacer 4 cajas de 10 metros cuadrados cada una. Entonces, entonces, bueno, ¿cuáles son las dimensiones? ¿Cuáles son las mejores dimensiones? Las dimensiones que maximizan, por ejemplo, el volumen con esa cantidad de área fijada. Entonces, armar la función que modele el área de un cubo y buscar el mínimo. Exactamente, eso es lo que dice Francisco. Como modelar el área de un cubo, buscar un mínimo. Entonces, eso es un problema clásico de optimizaciones. En definitiva, es cómo modelamos algo para poder hallar mínimos y máximos. Entonces, es un problema de quiero hallar máximos y mínimos. Entonces, una de las primeras cosas que tienen es, hay en mi problema máximos y mínimos. Hay. Esa es la primera pregunta. ¿Es posible optimizar? ¿Hay un máximo? ¿Hay un mínimo? Bueno, en general, una de las mejores respuestas a esto es el teorema de Weierstrass. Si logramos modelar nuestro problema como una función continua, entonces sabemos que existe un máximo y existe un mínimo. Entonces, acá, pobre Weierstrass, le saqué una S.
No hay bias trace sin as, con doble S. Entonces tenemos una función continua en un intervalo cerrado y existe un máximo y un mínimo. Por ejemplo, entonces una de las formas es encontrar un modelo que donde estemos en las condiciones de bias. Eso es, digamos, lo básico que podemos hacer con las herramientas que nos da cálculo 1 y el curso de cálculo diferencial en una variable. Y bueno, también tenemos, si la función es derivable, tenemos métodos para encontrar máximos y mínimos locales. Entonces, por ejemplo, si f es derivable, tenemos criterios para determinar máximos y mínimos locales. Entonces, también. Entonces, la idea es usar todas estas cosas que sabemos para ver si podemos encontrar modelos que minimicen y maximicen. Tenía ganas de hacer unos ejemplos medios básicos al principio, pero pensé que me iba a dar menos tiempo la clase. ¿Quieren? Locales son relativos, sí. Locales relativos. Pregunta. ¿Quieren ejemplos básicos o quieren que vaya ya a los bifes? Heavy. Bueno, empezamos con los bifes. No hay ejemplos básicos. Mágicos a las trompadas. Un básico para calentar. Bueno. Podemos hacer un par de básicos para calentar. Ahí va. Y de último a esto le vamos a dedicar la clase del lunes también. Así que, primero básicos. Estos ejemplos, los básicos los saqué de tomados del apóstol. O sea, los no básicos, voy a ser más creativo, pero los básicos sacados del apóstol porque de última se pueden leer ahí también. Bueno, el primer ejemplo básico es, por ejemplo, maximizar un producto con una suma constante. Con una suma constante. Lo que tiene el ejemplo básico es que después, si ustedes encuentran el producto de dos números, es que, y la motivación de Apóstol para meter estos problemas que voy a poner como ejemplos básicos es, bueno, si después en un problema de optimización lo pueden reducir a maximizar el producto de dos números con una suma constante, ya sabemos la respuesta. Obviamente después vamos a picarlo un poco. Entonces, sea S un número positivo y dos números positivos X y positivos los dos también, tales que X más Y se iguala a S. ¿Sí? Bien básico. Entonces,
vamos a ver que X por Y, el producto, es máximo si X es igual a Y es igual a la mitad de S. Entonces, si tenemos dos números positivos que suman una constante S fija, ¿cuál es el que maximiza la multiplicación entre los dos? Bueno, es la mitad de S. ¿Cómo se puede ver esto? Bueno, observar que X más Y es igual a S. Por lo tanto, X e Y son menores o iguales que S, porque son positivos y también son menores que 0. Están entre 0 y S. O sea, además, ¿qué pasa? X es Y, perdón, y lo podemos escribir como S menos X, porque la suma me tiene que dar constante. ¿Sí? Por lo tanto, X por Y, entonces tenemos X entre 0 y S, sí, 0 menor que X es positivo. Tenemos a X entre 0 y S abierto y además Y igual S menos X. Entonces, el producto, la función P sub X, que sea el producto de X por Y, en realidad lo podemos escribir como X por S menos X. Entonces tenemos una función P definida entre 0 y S, R, que es el producto de X por Y, dada como, que la podemos escribir como una función de una variable. Perdón. X, S menos X. Podemos considerar, atención, podemos considerar el caso degenerado X igual 0 y X igual S. ¿Por qué? Bueno, porque así, de esta forma, este paréntesis curvo pasa a ser un paréntesis recto. Entonces ahora P, el producto P, es una función continua de un intervalo cerrado entre 0 y S y R. ¿Por qué es el caso degenerado? Porque sabemos que si X es igual a 0 o X es igual a S, tenemos que el producto da 0 y no me interesa. O sea, es el producto de 0. Da 0. Es el mínimo evidente de un producto de dos números no negativos. Y yo quiero maximizarlo. Pero entonces ahora yo sé que tengo un máximo y un mínimo absoluto. Sé de hecho que el mínimo está en los extremos, está en 0 y S. Pero entonces ahora queremos hallar el máximo. Ahora sabemos, con estas consideraciones, sabemos que P tiene mínimo, y de hecho sabemos cuál es, P de 0 y P de S igual 0, y máximo. El máximo es lo que nos queda hallar, y es lo que queríamos hallar. ¿Por qué sabemos que P de 0 y P de S es
o sea que 0 es el mínimo, porque X e Y son números positivos. El producto de dos números positivos da positivo. Entonces el mínimo tiene que ser 0. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿Queda claro? ¿No entendiste? ¿Qué cosa no entendiste, Nahuel? ¿El máximo y el mínimo son el mismo? No, justamente, el mínimo es el mínimo. ¿Por qué P de S es igual a 0? Porque cuando X es igual a S, Y, que es S menos X, es S menos S, es 0. Ahí va. Porque acordate que X más Y tiene que sumar siempre S. Entonces, si X es S, y la única forma de que Y sea S. Pero entonces el mínimo de la función va a ser 0. Pero X no va a tomar esos valores porque tiene que ser positivo, ¿no? Sí, Lorenzo dice eso. Sí, agregué el caso degenerado para estar en las condiciones del teorema de Weierstrass y poder decir tiene un mínimo y un máximo. No era necesario, pero tampoco hace mal tenerlo. Entonces queremos hallar el máximo. Y bueno, no nos queda otra que calculemos las derivadas. Tenemos que P es una función derivable. Entonces, ¿cuál es la derivada de P? P de X la podemos escribir como menos X al cuadrado más S por X. Entonces, ahora la derivada, ¿quién es? Es menos 2X más S. Exactamente. Y entonces, P' de X es igual a 0, si solo si X es igual a S medios. Y es el único cero de la derivada. Y yo afirmo acá terminé. ¿Por qué acá terminé? Es el único cero de la derivada. Es el único cero de la derivada. Pero además, S medios pertenece y es interior a 0S. Y P tiene un máximo. En 0S. ¿Y qué sabemos nosotros de los extremos? Los extremos, ¿se acuerdan que les dije de dónde se esconden los extremos? Se esconden en los extremos de los intervalos, en los puntos donde no es derivable o donde la derivada es 0. No tenemos donde no es derivable. Acá la función P es derivable. Solo hay un punto donde la derivada es 0 y en los extremos ya sabemos que es mínimo. Y sabemos que tiene un máximo. No hay otra chance que el máximo sea el único cero de la derivada. Entonces, necesariamente esto es porque P es derivable, solo P' de X, P' igual a 0, si solo si X es igual a S sobre 2, solo hay un cero de la derivada, y además sabemos que P tiene mínimo en los extremos. Como sabemos que P tiene un máximo, no sería menos S medios, porque acordate que el S pasa restando y el menos 2 pasa dividiendo.
Menos dividido menos es menos. Tiene un mínimo en los extremos, por lo tanto, el máximo tiene que estar en el medio y el único lugar donde puede estar es en el punto donde la derivada vale 0. Entonces, necesariamente, P tiene su máximo cuando X es igual a S sobre 2 y, por definición, Y también es igual a S sobre 2. Y eso prueba lo que queríamos ver. ¿Sí? Les voy a dejar un ejercicio, una aplicación de esto. Aplicación, para que hagan como ejercicio. Es directo, pero bueno, una aplicación de esto, por ejemplo, para que vean, todos los rectángulos con perímetro fijo, el cuadrado maximiza el área. Es una aplicación directa de esto. De esto de que, tenemos una suma fija, el producto lo maximiza el punto medio. Esto también lo podemos describir como un problema de optimización tipo de letra, diciendo tenemos una cantidad fija de alambre y queremos hacer un rectangulito que maximice de forma que hallar el lado para que el rectángulo tenga la mayor área posible. Eso es una forma de contrabandear esta aplicación que acabo de decir acá. Que en definitiva es una forma de contrabandear este mini teoremita. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no voy a escribir un coso. Y bueno, les voy a dejar un ejercicio, pero está en el ejercicio, era lo que iba a ser como el otro ejemplo básico. Ejercicio. Ahora es, ¿cuál es la suma mínima? Producto fijo. Entonces es probar que dado P un número positivo, dado P un número positivo y X e Y positivos, tal que X por Y es igual a P, mostrar que X más Y se minimiza cuando X es igual a Y es igual a la raíz de P. Esto es idéntico, pero cambiando un par de roles. ¿Sí?
Acá capaz que no rinde tanto hacer casos degenerados, pero no importa. Pueden usar el crecimiento nomás. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? Clarísimo. Bueno, tenía pensado un hermoso ejercicio que no está en el práctico, pero lo veremos el lunes. O, ya saben, 0900 marcos y aparecen 400 páginas de este ejercicio. ¿Sí? Ya tienen como 40. ¿Qué le hace una mancha más al tigre, digamos? ¿Qué le hace un ejercicio más al práctico de 25.000 ejercicios? Bueno, podría ser en vez de eso, en vez de más ejercicios, puede ser también el parcial, más parciales. Este es el práctico más largo, pero también es el tema que más largo también. O sea, si estamos dividiendo los prácticos por tema, también derivada fue el tema que más tiempo nos llevó hasta ahora. Pero no tengo idea. ¿Las cosas fundamentales son más cortas entonces? Mirá, las cosas fundamentales. Las cosas fundamentales pueden llevarme una o dos clases, dependiendo de lo que quiera hacer. Así de fundamentales son. Pero posiblemente estemos un ratito más. Estemos un ratito más que dos clases. Ojo, fundamentalmente corto para Bruno no significa fundamentalmente corto para el práctico. En fin, bueno, terminamos por acá. No lo hagan, no lo hagas, Mateo. Bueno, tengan un lindo. Por suerte nada de esto va para el parcial. Nos vemos el lunes. Exactamente. Hasta el lunes, muchachos. Chao. Chao, nos vemos. Nos vemos. Chau, chau.